importante mencionar el contexto que motiva este punto de acuerdo signado por la senadora Laura Rojas, la senadora Gabriela Cuevas, la senadora Mariana Gómez del Campo y el senador Fernando Yunes y su servidora. El contexto se da en una reunión que tuvimos, una visita muy importante de la jueza y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el día de antier estuvimos platicando con ellos y estuvimos viendo cuáles son las diversas dificultades que tienen que enfrentar por la cuestión económica, de tal manera que me permito leerlo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los estados bajo la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás tratados internacionales en la materia que han sido ratificados por la región americana, es decir, de nuestro continente. Desde su primera sesión, en 1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido casos contenciosos sobre diversas materias y ha emitido múltiples opiniones consultivas, fortaleciendo el marco jurídico internacional sobre derechos humanos en la región americana, constituyéndose así como una referencia para otros tribunales internacionales y cortes nacionales. Nuestro país ha mantenido una relación estrecha siempre con las organizaciones del ámbito de la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, particularmente dentro de este sistema interamericano, con la Corte Interamericana. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco contra México, por ejemplo, animaron la reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico. Por otro lado, el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha impulsado criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte en el orden jurídico interno. Los esfuerzos legislativos y judiciales de México han sido, pues, reconocidos internacionalmente. Actualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos atraviesa por un momento de austeridad financiera. La señora jueza, los señores jueces de la Corte nos dijeron en una sola frase la crisis que están padeciendo. Somos el Tribunal Internacional, la Corte Penal Internacional más pobre del mundo. De tal manera que hoy tenemos que estar motivados para, y ese es el sentido de este punto de acuerdo, para que México rescate ese ánimo siempre de apoyar los organismos internacionales que nos ha distinguido. No leo de manera concreta cuáles son los vericuetos de los cambios de una cifra a otra cifra y la situación concreta. Simplemente quiero decir que la misma situación de precariedad económica que padece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto hoy va a estar 15 días sesionando en nuestro país, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció el pasado 23 de mayo que atraviesa por una crisis financiera que la orilló a suspender audiencias públicas y probablemente la llevará a recortar más de la mitad de su personal. Únicamente el 6% del presupuesto del Fondo Regular de la OEA es asignado, por ejemplo, a esta Comisión Interamericana. Así pues, el anuncio, ante este anuncio, la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Claudia Ruiz Massieu, anunció que México no incrementaría el apoyo económico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero refrendar, históricamente México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus aportaciones regular a la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, nuestro país cuenta con una responsabilidad de contribuir al sistema interamericano, particularmente de derechos humanos, más allá de las cuotas obligatorias. Se destaca que de manera regular México había aportado voluntariamente $300,000 a la Corte Interamericana para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, en el pasado informe anual del 2015
se indica que se ha modificado la postura respecto a las contribuciones voluntarias de nuestro país a este tribunal internacional en el contexto de nuestro continente. Resulta paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha beneficiado de manera inmensa de su jurisprudencia y aportaciones en materia de derechos humanos, no contribuya financieramente cuando es momento de hacerlo. La negativa a otorgarle los fondos suficientes a este Tribunal Internacional únicamente perjudica a las y los ciudadanos mexicanos de manera particular y en general a las y los ciudadanos de nuestro continente. Y por supuesto, estas mismas consideraciones son totalmente aplicables a la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son los puntos? En primer lugar, que aprobemos que exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se realice una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería un magnífico mensaje hoy que están sesionando en nuestro país. Segundo, la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, la Comisión Permanente exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el presupuesto de egresos del siguiente año para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sería evidentemente solo un paliativo por tratarse de un punto de acuerdo. Lo estructural sería que ya quedase en la ley del presupuesto de egresos de la Federación una partida ordinaria que pueda, más allá de los vaivenes políticos, más allá de quien gobierne, más allá de cualquier situación, nos obliguemos de manera puntual, desde el punto de vista legal, a aportar de manera ordinaria, no extraordinaria, sino de manera ordinaria, legalmente, la aportación a estos órganos, a estos organismos de la Organización de Estados Americanos. Pero bueno, eso nos motivará a una revisión posterior y a la búsqueda de la conciliación de voluntades políticas para concretar las reformas pertinentes. Ahora se trata simplemente de ayudar a paliar la enorme crisis que ha sido evidenciada y como un buen mensaje de una buena voluntad de nuestro país, del Estado mexicano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy están sesionando, insisto, repito, reitero, en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, senadora.